hoja, hermana? Ya, yo las... ¿O ya se las han? Sí, gracias. Ok, vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, te damos en esta noche, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra por nuestras vidas, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por todo lo que nosotros somos, tenemos y entendemos, Dios. Te damos por eso las gracias, Dios, porque hasta este día tú nos has sido fiel, Señor. Ponemos todas las cosas en tus manos, Señor, y confiamos por completo en tu voluntad. Gracias, Dios, por la lluvia. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Dios, porque nos permites ir creciendo espiritualmente y también materialmente, Señor, porque tu provisión siempre llega a tiempo, Señor. Gracias, Padre, te suplico que bendigas a cada uno de mis hermanos, a las familias aquí representadas, Señor, que tu Santo Espíritu nos bendiga en esta noche y que podamos alabarte y glorificarte con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, pero que también a la hora de la palabra, Señor, tú nos hables al corazón y nos enseñes, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios, que nuestra mente es finita, nuestra comprensión es limitada, pero cuando tu Santo Espíritu es el Maestro, Señor, quien toma control de lo que decimos, todo lo aprendemos, Dios, todo lo entendemos. También, Señor, ponemos nuestras necesidades delante de ti, Señor. Sé propicio, Rey bendito, y que tu Santo Espíritu nos bendiga. Ponemos esta casa también, Señor, la familia Solórzano, a cada uno de ellos, Padre. Bendícelos, Señor, por abrir su casa. Bendícelos, Padre, por su perseverancia, por su constancia, Señor. Líbralos del mal, Señor, a cada uno de ellos y siempre provee y que nunca falte el pan sobre la mesa, así como en cada una de nuestras familias, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre. En tu nombre quedamos congregados, Dios. Bendícenos hoy y permítenos, Dios, cantar a ti con gozo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy fue mi pastor, que ahora el padre de mi pastor ahora. Esta alabanza que vamos a cantar era su alabanza preferida. A tu lado, Ana. ¿Viene alguien más con usted? No. Para que se pase. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Adelante, bienvenida. A tu lado andar se llama la alabanza. Dale una
siguiente alabanza, Más allá del sol. Allá tenemos, sí, lo siguiente, Más allá del sol. Un lugar especial para nosotros. Amén. No tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual más de vida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Yo voy caminando de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado me da consuelo. Del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar de allá del sol. Gloria al Señor. La siguiente se llama Él siempre está.
cuando esperanzas no hay. En los montes y en la mar también, está en los cielos y habita en mí. Él siempre está. Amén. Él siempre está. Y vamos a terminar una que creo que ya le hemos cantado todos, Pescador de Hombres.
Sí, Dios nos ha buscado, ¿verdad? No por nuestras riquezas ni nuestras capacidades, sino para mostrar que es. Bien, hermanos, vamos a ver, como siempre, estamos abiertos a los testimonios. Si alguien tiene algo que comentar, Sí, por se favor, quiere sentar ahí, que estamos. no le dé el aire. Este es el tiempo, este es el momento, por favor. ¿Habrá alguien que quiera comentar, que quiera contarnos algo, testificar? Cuéntenos, allá. Todos los días. Dale vos. Con solo que no aburra. Claro que no. Dar testimonio de protección. Que Amén. Diosito siempre me anda protegiendo en el carro cuando ando trabajando, y casi todos los días tengo sustos, pero siempre está Diosito ahí que me protege. Hoy se me tiró enfrente uno de esos loquitos, y se me tiró al carro directo a que yo le pasara encima, pero gracias a Dios logré detenerme. Sí, solo di la mano de Dios más alto. Amén. Sí, amén. Amén. Aunque uno que no es el trabajo, vea, de manejar, anda expuesto a tanta cosa, ya no digamos, mi hermano, pero Dios nos protege, mi hermano. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Amén. qué bueno. ¿Alguien más? Cuéntenos, por favor. Yo quiero darle gracias a Dios, como dice mi hermano siempre, por todas las bendiciones que nos da día a día. Quiero darle gracias al Señor porque ha puesto un proyecto en mi mente, y yo le pido al Señor que si es su voluntad que me ayude a realizar esa meta que tengo. Y también, pastor, desde hace tiempos traigo esto en la mente, pero siempre se me olvida. Quiero darle gracias al Señor infinitamente por darnos la oportunidad de tener nuevas sillas en la iglesia. Amén. Yo Sí, me amén. alegro mucho por eso, le doy gracias al Señor, porque aparte de que son cómodas, como para mí que estoy pesadita, me siento más segura en esas Amén. sillas que las que había. Definitivamente. Entonces, gracias al Señor por proveer para Amén. esas sillas nuevas. Amén, amén, definitivamente. Yo la comprendo, mi hermano. Las otras días no las tenía mucha confianza, pero Sí, gracias claro. al Señor, mire. Gracias qué a bueno. Dios. ¿Alguien más que quisiera compartir? Sí, yo quiero, le doy gracias a Dios, pues, porque siempre que yo salgo, yo le pido a mi padre de que me ponga a alguien para poder hablarle de la palabra. Y le doy gracias a Dios porque a mí me toca siempre andar caminando, aunque no quiera. Y le doy gracias a Dios, pues, porque encontré un muchacho, un trabajador, y este trabajador me dice, pase señora, me dijo, pase. Y mire, me dijo, y aquí a trabajar viene, sí. Le digo, qué bueno. Pues sí, como Diosito como nos tiene, el Dios tan grande, grande y poderoso, le digo yo. No es chiquito, Él es inmenso. Amén. Y entonces me dice, me dijo, usted tiene un Dios grande. Sí, tengo un Cristo que vino a morir por todos nosotros. Y viene el muchacho y le digo yo, ¿nunca le han hablado de Cristo? ¿Cómo es eso? Me dice. Pues esto es así, ya le expliqué, le di versículos, le di todo. Y me dice, ¿y cree que no le da vergüenza? Me dijo, aquí en la calle a hablar y orar y todo. A mí nada me da vergüenza, le digo, porque es de la palabra de Dios, que todo aquel que se avergonzara de su palabra, él se va a avergonzar cuando nosotros estemos en la presencia de él. Yo no me avergüenzo, a ver, deme la mano, le digo yo, y le puse el plan de salvación. Oremos, yo quiero aceptar a Cristo, me dice. Qué bueno, gloria a Entonces Dios. le digo yo, entonces vamos a orar. Y me dio las manos, y si quiere cierre los ojos para que no vea quién va, quién viene. Cerrémonos pues los ojos. Y ya cerramos los ojos, y entonces le dije el plan de salvación. Después de que recibió él a Jesús, oré por él, y para mí pues fue una gran bendición, tanto como para él, como para mí, que más coronitas tengo en el cielo. Y le doy gracias a Dios pues porque a veces uno dice, cuando a uno le dan una oportunidad, es de hablarles del Señor, no de un solo, ¿verdad? Sino que cuando me vio el lugar donde me dice, es que el tiempo cómo está, y mírenme tantas cosas que están viendo. Pero usted cree que hay un Dios tan grande, ¿verdad?
no un Diosito, un grande, inmenso. Sí, y así fue como yo pude entrar en la palabra de Dios y el Espíritu Santo más que todo, Él es el que nos ayuda a ponernos. Yo casi, si me preguntan por versículos, pero en el momento le di un montón de versículos a él. Hasta le hablé de Daniel con Nicodemo, le hablé que un montón, pero Dios me lo puso en mi. Gloria a Dios. No soy yo, sino que el Espíritu Santo siempre. Y era una mujer tan miedosa antes, pero gracias a Dios solo en la calle he evangelizado bastante gente y han recibido al Señor. Amén. Para la gloria de Dios, porque sin Cristo no somos nada y sin que el Espíritu no nos ayuda, pero total es que el Señor me quitó el temor y hoy quien se me ponga enfrente y me da lugarcito, yo le pongo la palabra Amén. de Dios. Amén. Así es. Pastor, Gloria para a la Dios. gloria de Dios, pero hay que orar mucho porque el joven está bien joven, el nombre de él es Javier, hasta me dijo, me llamo Javier, oren por mí. Y hay que orar porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, Amén. ¿verdad? Amén. Así es que hay que orar mucho por Javier. Yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce y ya tiene Cristo en su corazón. Y fíjense que hay un detalle ahí, cuando uno gana almas, uno quisiera que todas las almas que uno gana se fueran para la iglesia, pero no es así, fíjense. De hecho, la mayoría de almas que se ganan no se van para la iglesia donde uno se congrega, pero Dios compensa. Dios los manda de otro lado. ¿Sí? Ese fenómeno lo he visto siempre, siempre. Nosotros salíamos a evangelizar y ganábamos almas, pero como salíamos del lugar donde estábamos, ¿verdad? Ganamos un montón de almas, se iban a las iglesias de allá. Uno que otro aparecía en la iglesia, pero Dios mandaba de otro lugar, ¿verdad? Dios siempre es fiel, Dios siempre es bueno. Y por eso es que no se cansen. Pastor, yo no sé mucha Biblia, pero usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Y si usted pudiese contarlo, ¿verdad? Si usted pudiese testificarle a alguien lo que Dios ha hecho en su vida, mire, porque cuando uno le lee la Biblia, pues la gente se queda así, ¿verdad? Pero cuando uno le dice, Dios me sanó a mí, Dios me hizo esto aquí, Dios estaba en este problema y Dios me sacó de allí, de esta y de esta manera, y entonces yo le estoy agradecido. Entonces, la gente abre más su corazoncito. Mi hermano. Mi nombre es Juan y quiero darle gracias a Dios porque Él ha mostrado conmigo una gran misericordia de que yo vengo de un alcoholismo de toda mi vida, de ser un homeless, de pensar que ya me iba a salir de ahí, que mi vida iba a acabar empujando un carrito. Yo pedía dinero en la calle para tomar. Y sentía que Dios no me escuchaba, pero un día clamé a Él con ganas y me escuchó y no tomo. Gloria a Dios. No tomo, no me emborracho, no ando pidiendo, me ha bendecido tanto Dios con salud, con trabajo, con una esposa, un lugar donde ir a descansar, una casa. Un gran cambio en mi vida. Amén. Gracias a Dios. Yo duraba semanas sin bañarme, andaba en la calle hablando solo, orinado, dormía debajo de los matorrales, allá por fuera de una iglesia en el lago de Oakland. Lo peor, y no podía dejar de tomar, no podía, pero un día Dios me sacó de ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te agradezco por eso. Gloria a Dios. Y nosotros agradecidos de conocerle, mi hermano. Dios nos ha dado esa Gracias a bendición, ustedes. definitivamente que sí. Mire, hermanos, usted no sabe, usted sabe lo que le ha pasado a usted, ¿verdad? Y a la gente que tiene cerca. Pero Dios tiene a la vista a todos. A Así todos, es. todos los A casos, solo usted sabe cómo se siente. Quizás ni nuestros cónyuges saben exactamente cómo uno se siente, pero Dios sí. Y la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Entonces, qué bueno, mi hermano Juan. No, y volviendo a lo que usted dice, pastor,
que aunque no nos sepamos mucha Biblia, pero ya con ese gran testimonio, Oh. o sea, ¿para Oh. qué quiere saberse la Biblia? En cambio puede ser al revés, se saben la Biblia, pero el testimonio que dan no sirve, entonces mejor mi testimonio que crezca en el Señor. Y pues también aprenderme los versículos, ¿verdad? Porque nunca está. No, es que Nunca sí, están esta de es la más. lámpara. Pero aprende uno leyendo. Es que ¿sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que no conoce al Señor, que va para el infierno y se porta muy bien y tiene un buen testimonio. ¿Y Y se van como- al infierno? Como no es por obras, Ajá. si no conocen No, a Cristo. sí, pero, o sea, Ajá. no, o Entonces, sea, por eso, permítame. Sí, Ajá. yo le entiendo su punto, pero no podemos nosotros hacer a un lado la palabra, ujú, ¿verdad? Porque si Dios nos ha permitido caminar bien, con la palabra vamos a caminar mejor. Amén. Sí. Porque es Amén. nuestro Sin duda. sustento, ¿verdad? Es lo que nos ayuda. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que, más que el montón de sermones, más que esto, palabra, La Biblia. ¿verdad? Y ponerla en práctica. Eso. Eso, No ser ponerla en solo, no práctica. ser solo oidores, Eso sino que sí, eso era lo que hacedores de la palabra. Eso era lo que quiere decir, pastor, ponerla en práctica, la palabra de Dios, ser hacedores, Amén. no solo oidores. Un día, si es posible, mi hermano, vamos a platicar eso porque me gustaría que nos contara su testimonio. Ahorita que estaba diciendo de la palabra, me hizo recordar la primera vez que yo llegué a la iglesia cristiana. Estaba la escritura de 11:28 de Mateo, que es, venid a mí todos los que estén cansados y todo. Trae una botella en cada bolsa. Ahí empezó mis entradas y salidas a la iglesia, no podía. Y un pastor que nunca se cansó de mí y menos Dios. Digo, ya que seguro vio sinceridad Dios en mí. Yo le digo a ella, yo no sé Dios cómo, que no merezco su gracia. Sin embargo, me acuerdo de la escritura que dice, tendré gracia de quien yo quiera tenerla y pues yo le doy gracias a él. Aleluya, aleluya, qué bueno, qué alegría haberlo escuchado, mi hermano. Qué bueno, gloria al Señor. ¿Alguien más? Yo. Cuéntenos. Ok, todos me conhecem, sou Glória, muito gusto. Eu queria fazer um testemunho sobre como nós outros fomos parar na sua igreja. Ok. Estaríamos congregando em uma igreja em Oakland por 1 ano e meio, depois que estávamos juntos, casamos, o pastor nos casou, e depois viemos viver em Pinol, e procurei outras igrejas para cá, fui visitá-las, mas não... Cuando ¿No puedes abrir la ventana para que entre aire? Sí, por favor. Ajá, siga. E às vezes, um irmão não invita e se vai à igreja, mas se não é o lugar que Deus quer que você esteja, Deus se inquieta e não deixa se quedar. E foi a uma e fui a outra. E já falei, já não encontro assim um lugar. Pero Deus me ha inquietado. Você necessita regressar à igreja. Necessita. E eu, ok, Deus sabe o que? Vai encontrar um lugar para que eu vá. E eu falei para ele, vou orar para Deus e que Deus tem que fazer o trabalho e me mostrar um lugar. E estava escutando, porque a mim me encanta escutar predicações e eu falei, ok, vou procurar uma igreja bautista. Porque a primeira igreja que quando eu me converti, e estava numa igreja bautista brasileira. Ok, me sentei com o meu celular no Google e vou procurar todas as igrejas bautistas em Richmond. E teria todas elas assim. E fui abrindo uma por uma. E esta Deus, e esta Deus, e esta Deus, não. E abri a sua. E aí estava mirando. E falei para ele, o serviço, e me gostou, e Deus me mostrou assim, e esta. E me virava lá, não, e esta, e o prédio. E muitas, porque eu vivo cá como mais de 10 anos em Richmond. E passava muito por aí, na porta do... E nunca mirei que seria uma igreja, mirei que estava em construção, pero... ok, eu mirei esta aí. Me chamou a atenção,
Eu falei para ele, vamos à igreja hoje, o serviço é às 6, está bueno. Não queria serviço pela manhã, porque pela manhã é malo, pelas 12 é pior, então às 6, vem. E nós outros fomos, e a primeira pessoa que eu encontro na porta foi o pastor. Os irmãos e o pastor. Eu mirei vocês hoje. De onde miraste nós outros? E Deus, pastor, eu vou falar uma coisa. Deus tem posto muito. Você é um mestre. Você é um mestre. Deus lo capacita muito. Amém. Você tem um discernimento espiritual muito grande. Glória a Deus. Amém. E todos nós outros somos seus alunos. E eu sou uma mais. Uma serva que estamos aqui para servir. Você, a pastora, me encanta vocês. E Deus tem colocado dia mais dia, cada domingo me dá lá a sensação, se não me foi, não me fui. E estava, tenho que ir para os estudos, Né? Tenho que trabalhar, ok, vamos. E hoje estava chovendo, ok, eu me vou hoje. E ele, hoje não me vou trabalhar, ok, pero eu me vou no estudo. Ok, vamos no estudo. E aí estamos, porque Deus quer que nós outros estejamos acá. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele ainda vai contar mais a história dele, é muito bonita. Muito bonita. São 3 anos. 15 de março. No, 17 de marzo de 2015, ella me miró mi última borrachera. Eu lo mirei. A última borracheira. Chegou com uma botelha de água, que não era água. Eu lo pedi, me dá, né? Não. São 3 anos e algo que está limpo e cambiou toda a vida. Toda a vida. E uno quando pensa que a vida já não tem mais nada, que já se perdeu todas as coisas, que já é só, ok, vai, Deus. Você ora para Deus e diz, sabes o que, Pai? Já não quero mais esta vida. E Deus cambia de uma noite para dia. Pluf! Mas você necessita pedi-lo de coração, com todo o teu coração. Amén. Gloria a Así Dios, es, qué hermano. bueno, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense que Dios es bueno, Dios es fiel. Y solo necesitamos buscarlo a Él. Y por eso es que también nosotros le hemos dado un poquito de importancia a la publicidad en las redes sociales. ¿Verdad? Yo sé que a veces incomoda, pero ¿cómo se llama? Pues sí, porque uno quisiera de repente más intimidad, ¿verdad? Y eso pues abre una ventana, pero hay personas que lo escuchan. Yo, mi hermana Alma, ella comparte un montón de sermones. Entonces, esos sermones no estuvieran ahí para que ella los oyera y los compartiera si alguien no tomara el tiempo, si alguien no gastara y no tomara el tiempo para grabarlos y subirlos y ponerlos a la disposición de todos aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no se vea, pero yo creo que los pastores no participamos en esto con la intención de hacernos famosos, porque así con las redes sociales y que cada quien que tiene un teléfono ya puede expresarse donde sea, eso es bueno, pero también es bien peligroso, ¿verdad? Porque a mí me han puesto groserías en las redes sociales, pero no me importa, porque por uno que ponga groserías, pero uno que le sea de bendición la palabra, todo el esfuerzo y todo el gasto está pagado, así. Amén. Está pagado. Así es que yo les pido a ustedes que sean pacientes, ¿verdad? Que no es porque queremos tomar fama o algo así, sino que queremos llevar la palabra. Y ahora no hay nada como las redes sociales, no hay nada. Ni el periódico, ni la radio, ni nada es tan eficaz como las redes sociales, ¿verdad? Así es que oren por ese ministerio, ¿verdad? Que lo podamos desarrollar más para que la palabra pueda llegar a más personas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, vamos a la palabra del Señor, por favor. Vamos a la palabra del Señor y vamos a buscar el Evangelio según San Juan. Versículos del 13 en adelante. El martes pasado vimos el milagro, uno de los pocos milagros que aparecen en Juan, ¿verdad? Porque Juan se encarga más en la persona de Jesucristo, en la deidad de Jesucristo.
Dios sanó, le dio vista a un ciego de nacimiento, o sea, no era cualquier ciego, ¿verdad? Era alguien que no conocía la luz, que nunca había visto nada, nunca había visto las flores, no conocía el rostro de sus padres, de sus hermanos, absolutamente nada. Y él mendigaba. Y entonces Dios lo sanó y toda la gente lo conocía, toda la gente del lugar lo conocía, que era el ciego de nacimiento que había, que pedía dinero, y de repente lo vieron sano, ¿verdad? Y le preguntaban a él, le preguntaron ¿y cómo fue? Y después le preguntaron en el versículo 9 dice, unos decían él es y otros a él se parece. Y él decía, mira la alegría del ciego de nacimiento, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Vamos a orar y después vamos a seguir caminando en la Biblia. Señor Jesús, gracias Dios, gracias Padre por tu palabra, que tú las has permitido que quede escrita, Señor, para nuestra bendición. Te imploramos, Dios, que nos hables al corazón y que sea tu Santo Espíritu que nos ayude, Señor, a encontrar las bendiciones, las mayores bendiciones posibles que tu palabra tiene para nosotros ahora. Gracias, Dios, por los preciosos testimonios de esta noche. Gracias, Padre, por la vida de mi hermano Juan, que ahora está con nosotros, Señor. Y al igual que yo hace 20 años, él ahora, desde hace 3, estamos sobrios, papito lindo. Gracias, papito lindo. Gracias, Dios. Ahora nos ponemos en tus manos como barro, Señor, en manos del alfarero. Te imploramos que nos hables al corazón y que nos enseñes, Dios, ahora. Espíritu Santo, háblanos al corazón. Háblanos al corazón, te lo suplicamos, Señor. Si tú nos hablas, nuestro corazón se ministra. Nuestro corazón es advertido. Nuestro corazón es motivado. Por eso, Señor, háblanos, te lo imploramos. Tú has dicho que eres nuestro Maestro y que inclusive nos vas a enseñar las cosas no solo que ya pasaron, sino que van a acontecer. Háblanos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, el capítulo 8 narra todo el pleito, porque fue un pleito que se tuvo el Señor Jesucristo y discusiones con los fariseos, diciendo él quién era él y por qué no le escuchaban. ¿Alguien se recuerda por qué Jesucristo les dijo que no, por eso ustedes no me pueden conocer, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda que dijimos algo? Por eso ustedes no me entienden, por eso ustedes no me conocen, por eso es que ustedes no aceptan mi palabra. Porque no son de Dios. Porque no son de Dios. Ellos decían que eran hijos de Abraham, que eran discípulos de Moisés, ¿verdad? Y que tenían por padre a Dios también, pero Dios les dijo, ustedes son mentirosos. Porque si yo dijera que no vengo de Dios, yo fuera mentiroso como ustedes, ¿verdad? O sea que le estaba diciendo, ustedes no son de Dios, ustedes son, el versículo 44, no lo busquen, 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, fue una discusión que terminó en que lo quisieron apedrear. Ustedes se recuerdan de eso, lo hemos estado viendo y recuerden en este estudio estamos viendo versículo a versículo el Evangelio según San Juan. Y entonces lo quisieron apedrear, el Señor Jesucristo medio se escondió y después dice la Biblia que pasó en medio de ellos y no le hicieron nada, ¿verdad? Ya antes ya había explicado por qué no le podían hacer nada, porque no había llegado su hora, definitivamente, ¿verdad? Él había venido a morir, pero en su tiempo, no cuando el hombre dijera, ¿verdad? Él dice Juan que él entrega su vida para volverla a tomar. A él nadie lo mató, él se entregó. A Jesucristo no lo asesinaron así porque lo forzaron, no, él se entregó, ¿verdad? Y por eso es que él pudo decir cuando estaba en la cruz, consumado es, porque era parte del propósito entregarse y dejarse flagelar hasta morir para que usted y yo tuviésemos salvación. Ese es amor, ese es amor. Entonces, pues después de pelear con toda esta gente, se encontró al ciego y lo sanó. Pues el ciego, yo supongo que, porque la Biblia no dice que Jesucristo le fue narrando, porque si ustedes se recuerdan, él agarró tierra y con su saliva hizo lodo y le untó los ojos y después le dijo, ve y lávate en Siloé.
Entonces, no sé si lo llevaron, porque la Biblia nunca es exhaustiva. Exhaustiva, ¿qué quiere decir eso? Nunca da todos los detalles. Nunca. ¿Por qué? Porque no le interesa que nosotros sepamos absolutamente todo, porque nosotros caminamos por fe, ¿verdad? Entonces usted puede ocupar su imaginación para... Eso es lo que yo hago y lo que yo siempre le aconsejo a usted. Cuando usted esté leyendo la Biblia, transpórtese, váyase a ese tiempo en su mente. Por eso es que usted... Eso no sirve de mucho. En cambio, si usted se dedica, si usted medita en la palabra y usted se queda por un rato pensando en todo lo que estaba pasando, usted va a ir llenando todos los espacios que la Biblia dice, porque tampoco fue en otro planeta, fue en esta tierra, pues. Entonces usted puede ir bien. Entonces, al ciego, yo no sé si alguien le comentó o Jesús le dijo, mira, voy a hacer esto, voy a agarrar tierra, voy a hacerlo y te voy a untar, entonces ve. Pero la cuestión es que después de allí, yo supongo que se fue con alguien. Y yo no sé cuál fue la expectativa de este hombre cuando iba a hacer eso. Hay un tiempo en el que estamos mal. Un tiempo donde recibimos una palabra de Dios. Y un tiempo cuando la palabra de Dios se hace realidad. Algunos están recibiendo la palabra y todavía se encuentran mal. O están en el segundo momento y ya recibieron la palabra y nada ha pasado. Pero sigan caminando. Lleguen a Siloé. Lávense. No duden. Si Cristo les dijo que sigan caminando, que nadie los desvíe. Que nadie con sus resentimientos, con sus dudas, los desvíe del camino. Porque ustedes tienen su Siloé. Ustedes tienen su llamado. Ustedes tienen que caminar hacia allá. Y caminen con los que los llevan hacia donde el Señor los diga, no donde... No, hombre, ¿para qué vas a ir si eso es por gusto? Si alguien hubiese descuidado a este hombre, no llega si lo ve y este hombre hubiera muerto sin ver la luz, jamás. Pero no se desvió. Y lo que iban a hacer nunca había pasado. Nunca había pasado. Un ciego de nacimiento. Nunca se le había regresado la vista. Y ese día pasó. ¿Por qué? Porque Jesús llegó y el hombre creyó. No sé cómo está usted, porque a veces hay cosas que no nos permiten llegar a Siloé. A veces usted está sudando calenturas ajenas y eso es lo peor, hermano. Problemas de otros, resentimientos de otros, o los problemas propios, o las cosas, o lo que es peor, ver más testimonio de otros cristianos. Hermano, le voy a decir una palabra, una expresión. ¿Y a usted qué le importa el testimonio de otros? Sería bueno que todos tuviéramos un buen testimonio. Pero no es su responsabilidad juzgar el testimonio de todas las personas. Ni del pastor, ni de su hermano, ni de no sé quién, ni no sé cuándo. Con que no podemos juzgar los impíos porque para eso está el infierno. Y si no se salvan, allá está. Y Dios, Él es nuestro Señor. Y Él nos va a juzgar a cada uno. Por eso es que la Biblia también nos enseña que nosotros no juzguemos al siervo ajeno. Porque para eso está su Señor. Entonces no se desvíe, llegue a su Siloé. Llegue a su Siloé. Y cuando llegue ahí, lávese los ojos. Y usted va a recibir algo que usted no había entendido. Nosotros no podemos vivir el Evangelio como vivíamos en el mundo. El mundo está lleno de muchas cosas. Alguien que busque, por favor, quiero ver, 5 de Gálatas, versículo 17. Capítulo 5. Versículo, creo que es el 17, si no me equivoco. Gálatas 5. Versículo 17, si no me equivoco. Amén. Correcto, ese es. Ay, gracias Dios. Me acuerdo todo. Sí. Vamos a ver, alguien que me lo lea, por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Sigue, por favor, siga. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne. Oiga, que oiga son- eso. Y muchas veces nosotros por alguna de estas cosas perdemos la dirección. Vamos a ver, por favor. Vean. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A veces por esas cosas nosotros perdemos la dirección de nuestra bendición, de nuestro milagro, ¿verdad? Entonces, pero este ciego no se desvió. Y lo que le había pasado era lo más ridículo. ¿Ah? Iba con los ojos llenos de lodo. Y no persona. ¿Sabía usted que una de las ofensas más grandes que podía hacer un judío era escupir a otro? Porque le estaba tirando todo lo malo, toda la maldición que tenía por dentro y al escupirle. Pero allá agarró saliva y lo untó. Este hombre pudo entender que ese Jesús, como lo llama aquí, era alguien especial. Y lo que él le compartía no era para su maldición, para su corrupción, era para su bendición. Y entonces fue sanado. Y después dice el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo? Perdón, pastor, Diga. ¿en qué capítulo estamos? Estamos en el 9 de Juan. Oh, ok. Volvemos al 9 de Juan. Es que ahí nos hizo falta leer ¿No se había dicho por eso? ¿Sí, verdad? ¿Ah? ¿Sí había dicho primero Sí, sí, tres? sí. Ahí en su casa, por favor, lea las obras del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu. ¿Ah? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, y fíjense que el detalle que hace de las obras de la carne no es completo, no es exhaustivo, sino que y cosas como estas. O sea que ahí le falta. En cambio, cuando menciona el fruto del Espíritu, solo menciona 9. Y que yo le invito a que usted todos los días en la noche, se revise. Revise cómo está la provisión de ese fruto en usted. Póngalos así, mire, escríbalos. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vaya y vea en qué falló. Cuando dice gozo, ¿a qué se refiere exactamente con gozo? El gozo está unido a la confianza que tenemos en Dios y en sus promesas, no a la alegría. Oh, ok. La alegría puede ser porque di pago, porque puede ser esto, porque no sé, hay muchas cosas en el mundo que nos dan alegría. Inclusive hasta un payaso nos hace reír. No se refiere a eso, sino que se refiere a aquella actitud positiva, aquella actitud proactiva en nosotros en relación a la palabra de Dios y a sus promesas. Así, cuando nosotros estamos escuchando las promesas de Dios, y no importa que el día esté soleado o esté nublado, sabemos que Dios cumple sus promesas y eso nos mantiene con el gozo, con la fuerza, con el ánimo todavía. ¿Y no se refiere. benignidad? Es acción hacia lo bueno. Es una actitud siempre hacia hacer lo bueno, ¿verdad? Y lascivia es el deseo intenso de cometer el mal. De hacer cosas malas. La lascivia está unida a la memoria, Oh, a nuestra memoria pecaminosa, por supuesto, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, volvamos al 9. Juan 9, versículo 13. Entonces, después que le preguntaron, ¿verdad? Lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y mire, y este era el problema. ¿Y era qué dice? Día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. O sea, no importaba que el tipo que nunca había visto viera. Eso no importa, eso no le importaba a nadie más que a él y a sus papás.
Lo importante es que había violado la ley de Moisés. Y lo importante es que quien lo había violado y había hecho el milagro era el que querían matar. Era Jesús. Aquí está la oportunidad. Y entonces lo querían encontrar en mentira y lo querían comprobar de que realmente le había violado la ley de Moisés. Imagínense la religiosidad. Imagínense la religiosidad. De repente imagínese, pastor tan religioso que ve a alguien y quiere orar por él, pero estamos en el culto, no podemos hacerlo. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo creerá usted que no podemos? Si vemos la necesidad y el Espíritu Santo dice, oren por él, hay que parar lo que sea. Estamos cantando y el Espíritu Santo dice, oren por él. Él aquí habla, aquí a su mente, a su corazón. Ahí hay que hacer un alto. Porque así paramos a los músicos en la última ronda. Por eso cuando le hago así no crean que les estoy ofreciendo algo, ¿verdad? Sino que es alto, la última vuelta y terminamos. Entonces hay que orar, hay que hacer. El último consejo que mi padre me dio como ministro, él me dijo, hijo, te recomiendo algo, tienes que ser sensible al Espíritu Santo. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Si Él pone algo en tu corazón, porque recuerde que la Biblia dice que Él pone el querer y el hacer en el corazón del hombre. Amén. Si usted quiere hacer algo, hágalo. Algo bueno, ¿verdad? Porque tampoco los deseos de la carne, no. Sino que algo, bendecir a alguien, hablar del Señor. De repente usted, mire, si de repente usted siente en su corazón, Dios lo mueve a algo, cosas hasta casi absurdas. Usted ve a alguna hermanita, por supuesto, si es hermana, hágalo una hermana, ¿verdad? Y usted la ve triste, vaya y dele un abrazo. Si usted lo siente, vaya y dele un abrazo, porque a veces la gente está tan triste que necesita un abrazo, hermano. Mira, hasta los científicos dicen que nosotros deberíamos de recibir 8 abrazos al día. Algunos estamos deficientes. No, yo no. Hasta eso es bueno para la salud. Entonces, apunta, hermana, Él tiene sobredosis. Entonces, él me dijo, sé dócil al Espíritu Santo. Entonces, aquí, estos señores no les importaba nada. Lo que querían era matar a Jesús y acusarlo de haber quebrantado la ley. Entonces querían comprobar eso y que era una farsa lo del milagro. Entonces dice, y era, versículo 14, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece eso? Eran los religiosos. Pues es bonito hablando en santidad, ¿va? Pero no quiere decir de que, o sea, es de admirarlos que respeten ese día, es de admirarlo, ¿va? Pero tampoco no quiere decir que, bueno. Es que sabe, el Señor Jesucristo enseñó eso. Dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, Dios estableció un día para que el hombre le alabe, ¿sí? Entonces, la idea no era el día, era que el hombre le alabara. No, lo que le iba a decir era que andaban buscando una excusa para... Claro, definitivamente. Porque Jesucristo les estaba descalabrando toda la estructura religiosa. Los estaba dejando mal a todos los religiosos. Y entonces dice después. Entonces algunos de los fariseos, en el versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador? Mire, habían cuerdos entre ellos. ¿Cómo puede un hombre pecador? ¿Qué dice? Hacer estas señales. Mire, hermano. Ese tiempo, el tiempo que apareció el Señor Jesucristo, y si usted lo puede leer en la Biblia, era tiempo de mucha presencia demoníaca. También ahora, pero ahora es un tanto diferente, ¿verdad? Porque el hombre está volcado a eso. El hombre aún sin quererlo, adora a Satanás
Y hay mucha gente que voluntariamente, con su mente bien claro, adora a Satanás. Y estamos en un lugar donde pues hay iglesias, hay cultos al diablo públicos. Usted enciende su televisión, enciende su televisor, lo enciende ya tarde, y usted comienza a ver como que están haciéndole un comercial a cualquier cosa, comida o lo que sea, están haciéndole comerciales a cultos, a brujerías, a un montón de cosas ocultas. Y entonces, y lo disfrazan con cosas de Dios, porque quieren engañar a la gente. Entonces, este tiempo es todavía más oscuro que este otro tiempo. Entonces, porque el hombre lo hace voluntariamente. En ese entonces el hombre era presa. Claro, no entendía que sus pecados abrían la puerta a Satanás, pero eran presa, eran poseídos, etcétera, etcétera. Entonces dice después, ¿cómo un hombre pecador, cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Eso es lo único que se le ocurrió. O sea, este hombre todavía no conocía. No estamos delante de una persona salva. Estamos delante de una persona que había recibido un milagro y que tuvo fe para recibir un milagro. Pero fe que obra milagros no es necesariamente la fe que nos va a llevar al cielo. Porque la fe que nos lleva al cielo, dime. ¿A qué se refiere con había disensión? Disensión. Disensión es uno de los frutos de la carne. Es pleito. No se ponían de acuerdo y estaban en discusión fea, pues. Entonces, porque una cosa es que nosotros no nos pongamos de acuerdo en algo, pero no estamos peleados por eso. ¿Ah? Es más, si yo les he contado, yo en la iglesia donde yo recibí al Señor, se servían alimentos a la hora del servicio. Era algo que a mí me incomodaba, pues. Y entonces yo nunca estaba de acuerdo. Y por años que yo estuve ahí, llegué a estar en la directiva ahí. Y entonces al final decían, cuando terminaba toda la reunión, siempre decían, hay alguien que tiene algo que decir, creo que por 3 o 4 años, siempre, creo que los martes era la reunión, yo siempre levanté la mano y dije, ¿cuándo vamos a quitar los alimentos? ¿Por qué no quitamos alimentos? ¿Qué les parece si probamos? Así los tuve, pero de los 4 servicios donde se servía alimento a la semana, al mes, de los 4 servicios donde se servía alimentos al mes, 3 se hacían en mi casa. Y yo no estaba de acuerdo. Pero como todos decíamos que sí, ok, démosle. En la multitud de consejeros está el juicio, no es tiempo de cambiar, pues yo lo hice. Yo no iba a pelear por eso. Yo proponía algo, pero no es como aquello, ¿verdad? Que de repente no le hace caso. Pues ya me voy, vaya. Como los niños, ¿ah? No, nosotros somos maduros, vivimos en el Señor. Yo expongo mis ideas y si de repente la mayoría quiere hacer algo, si estamos discutiendo algo que vamos a decidir entre la mayoría, ¿verdad? Y entonces si la mayoría decide algo, pues entonces eso se hace. Y apoyamos todos, aun el que no quería. Entonces, pero disensión es que no nos ponemos de acuerdo y estamos en esa discusión, ¿verdad? Una discusión acalorada. Entonces, después dice, y había disensión entre ellos, 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió los ojos? Él le dijo que es profeta. Te repito, este hombre no era salvo todavía. Sigamos. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? O sea, todos lo conocían, pero ahí los estaban intimidando. Y entonces, ¿cuál es tu nombre? 19. ¿Cómo pues ve ahora? Ok. El que decía que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Versículo 20. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Quiénes más pueden dar testimonio de eso, verdad? Y entonces después dice, 21. pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Está diciendo, es mayor de edad. Pregúntenle a él. Entonces, él hablará por sí mismo.
Esto dijeron sus padres, pero mire esto, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea que ellos ya se habían puesto de acuerdo, no estaban haciendo una búsqueda de la verdad. Estaban buscando razones para matarlo, razones para acusarlo. Y quien diga, lo echamos, ¿verdad? Es como que lo excomulgaran, pues, ¿verdad? Y entonces, después dice, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle al versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, le estaba diciendo, porque como había supuestamente violado la ley del sábado, entonces dice, glorifica a Dios, obedece la ley, glorifica a Dios. Ese hombre es pecador, decir que es pecador. Y entonces este hombre que acababa de recibir su vista, dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, a eso nos referíamos, se refería hace un rato el comentario de no saber mucha palabra, pero eso no nos debe impedir de testificar, porque Dios nos ha hecho muchos favores. Amén. Nos hacía favores antes, pero ahora nosotros estamos conscientes de los favores que Él hace. Sabemos de dónde viene todo y entonces podemos contar. Quizás no sepa usted toda la Biblia, pero es tiempo que comience a aprender. Pero aunque no la sepa, cuente lo que Dios hace. Empiece, fíjese que yo tenía esto, fíjese que yo estaba enfermo, yo tenía esta deuda, mi hijo estaba así, yo padecía de esto, y Dios me sanó, Dios me libró, Dios hizo esto. Hágalo, testifique. Para eso Dios nos hace el milagro. No solo para enriquecernos, para que estemos bien, sino que nosotros tenemos que ser agentes reproductores, tenemos agentes multiplicadores de la bendición de Dios. Cada uno de nosotros es una bocina de salvación. Y si en veces, por ejemplo, pudiera pasar que a lo mejor quiere testificar algo o que pase algo en su vida, que quiere testificarlo, pero pues usted sabe la carne o las personas como pensamos en veces en el qué dirán, en el qué van a pensar o en los chismes, hombre, que se pueden hacer de ese testimonio que uno diera. Ahora, usted hay testimonios que son más delicados que otros. Usted tiene que darlo cuando usted se sienta fuerte. Nosotros los cristianos, hermanos, mire ya de verdad, haga de un lado todos los chismes. Y que no le importe lo que los cristianos religiosos, que están enamorados del sábado y no de los milagros del Señor, que están enamorados de la ley y no de la misericordia, ahí déjelo, ellos nunca van a ser felices. Olvídese. Siempre va a haber crítica, así usted diga, y entonces, imagínense que de repente yo como pastor dijera, hermanos, me saqué la lotería. Todos se quedarían. Primero, una nube de envidia, ¿verdad? Y de ahí el pastor compró lotería, hijo del diablo. Y vamos a comprar un templo que está en no sé dónde y que no sé qué. Ya nadie le hace caso al templo. Quisiera, vaya, ¿sabe qué? ¿Y somos cuántos somos? Vaya, aquí lo vamos a repartir. ¿Ah? Y se fue el gozo, se fue la alegría. No se ponen a pensar qué cosas podemos hacer con ese dinero para la gloria del Señor. No. Entonces, no los estoy mandando a comprar lotería, mi querido hermano. Es un decir, ¿no? Que se fijan más en el legalismo que en las cosas que glorifican a Dios. Vean aquí que estos están en contra de Jesucristo. Y muchas veces en las iglesias, miren, el pastor no trajo corbata. No trae unción. ¿Cómo que socarme el pescuazo, como decíamos allá, pero trae unción? No, pero hay mucha gente que agarra llave por eso. Pero el pastor come mucho, miren. Esa es la bendición, en la casa del justo hay gran provisión. Sí, así se dice. Sí, o sea, usted no puede detenerse por el que dirán, pero usted tiene que dar los testimonios que son delicados cuando usted se sienta bien, cuando usted esté fuerte, ¿verdad? Y ore y todo eso. Y
Usted tiene que valorar, usted y el Señor, usted y el Señor. Es más, mire, si hay testimonios algo difíciles, no se los comparta a nadie aún. No se los cuente. Hermano, quiero contarle un testimonio, pero no sé. ¿Qué me dice usted? Es que yo tenía 3 mujeres hasta ayer. ¡Pastor! No, que yo estoy controlando, yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude a controlar la lengua, así es que ya vengo, pastor, ya vengo, voy a ir a contarle. Hay cosas que no hay que contar. ¿Verdad? Hay cosas que no. Va a llegar su tiempo, va a llegar su momento, en un ministerio específico, etcétera, ¿verdad? Pero no. Mire, yo recuerdo allá en la iglesia central, llegó una mujer, una hermana, a dar testimonio, la hermana muy parecida, y llegó a testificar que era prostituta. Y de ahí, cuando se bajó de ahí, todos los servidores. Qué feo. ¡Horrible! ¿Ah? Porque se supone que las iglesias están llenas de pecadores, ¿no? Bueno, ex pecadores. No, somos pecadores, pero llegamos con el pensamiento de dejar de ser lo menos cada vez. Sí, ¿Ah? sí. Pero usted no sabe, el problema es que usted no sabe la vida espiritual de cada uno. Ahí es el detalle. Ahí es el detalle. Entonces yo le digo, vaya, en una iglesia como esa, que habían 10,000 personas escuchando, pues, pero en iglesias pequeñitas, de repente dicen allí, pueblo pequeño, infierno grande, que a veces son hermanitas que la llevan de santa, una lengua, ¿qué tal es? No digo que se vea así en la iglesia, ¿verdad? Pero usted tiene que ser muy sabio, tiene que cuidar su corazón, sobre toda cosa guardada. Amén. Lo mejor es no ir con la vista a Cristo. Es que mire, es que no se quede platicando, es que mire, se nota, así, se nota cuando no están haciendo algo bueno. Y de repente se acerca alguien. Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, pastor. Se sabe. Y si lo sabe uno, ¿cuánto más Dios que está en medio? Miren, estas o estos dos. Eso vienen a hacer la casa de Dios. Qué tremendo. Ay, Señor. Ahí, cuidado más con él que entre uno. Sí, pues sí, con él, así es. Cuidado. Pero por eso es muy importante, hermana, eso es muy importante lo que usted mencionó, porque uno tiene que hablar con Dios, ¿verdad? Las cosas, que por ejemplo, deudas, me ayudó a pagar deudas, cosas que son, que no van a enfermarle la mente a alguien, ¿verdad? No, ¿verdad? Tenía un amigo que era consejero y él sacó un grado en esa consejería. Yo también daba muchos consejos allá, pero en medio de los dos conocimos a otra persona y él daba consejería también a mujeres. La verdad es que a una mujer es mejor que otra mujer le dé consejería, porque a veces el consejero se está, ¿y qué le hizo? Se está, perdóname la expresión, masturbando la mente. Entonces uno tiene que ser muy sabio, no porque usted está con hermanos quiere decir que el hermano tiene todos los defectos superados. Sí, porque si vengo yo y digo, ay, yo era ratera, tal vez venga la hermana y le diga a la hermana, ay, cuidado con ella porque era ratera, tenga cuidado. Sí. Entonces, pudiera pasar. Uno cuando da o testemunho necesita ter mucho discreción, porque sí. usted nunca sabe cómo los hermanos van. Sí, ahora entiendo. Y no tiene que dar detalles. No es necesidad de dar detalles, ¿verdad? Entonces, es algo que puede ser de mucha bendición, pero hay que ser muy sabio. Bueno, sigamos, esta es otra cosa. Entonces, ya me perdieron. ¿Dónde está? 27. El 27. El hermano quiere que terminemos ya, dice. No, y él le respondió, ya os lo he dicho. No, perdón, el 26 le dice. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? O sea, porque de repente alguien está contando algo. Mire, contame bien. Uy, qué tremendo. Pero uno está impactado. Ellos estaban queriendo sacar mentiras. ¿Verdad? Como quien dice, escuchándolo, pero a la vez negándolo. Ajá, correcto, justamente. Entonces, y ahí usted ve que ellos tenían sus oídos espirituales
cerrados. Sus oídos, sus ojos. Porque escuchaban el testimonio y veían al ciego de nacimiento ver. ¿Y qué más quiere, po? ¿Qué más quiere? Hay cosas que lo que está a la vista no se pregunta. Es como lo que yo le dije a la hermana, después dije, qué tonto, que le dije a la hermana, y no se fue para Sacramento. Dice, aquí está, y como le preguntó eso, ¿ah? Entonces lo que está a la vista no se pregunta, pues. Entonces, cuando hay cosas, yo estaba enfermo y Dios me sanó. ¿Ah? Sí, ay Señor, perdóname por bruto. Entonces, pero vean, hermanos, que esta gente no le interesaba llegar a la verdad, conocer la misericordia de Dios. No les interesaba a ellos. Ellos querían mantener su religión, ellos querían mantener su legalismo, su status quo, su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Porque eso a veces es bien difícil. Es bien difícil la iglesia donde no se puede variar algo, ¿verdad? Y Dios está pidiendo que algo se varíe, ¿verdad? La iglesia donde yo al tabernáculo, y algo que me gustó mucho es la estabilidad que había allí. En la doctrina, en la palabra. No cambiaba. Siempre lo mismo. Eso es una de las cosas que a mí me encantó de la iglesia. Pero habían detalles, ¿verdad? Que evidentemente en algún momento iban a cambiar, pero detallitos como la alabanza, ¿verdad? Poco a poco, y no así escandaloso o lo que sea. Pero no sé, el pastor Junior con más joven, ¿verdad? Otra generación ha dado todavía más alegría de la que antes había. Mire, si ustedes hubieran ido a los cultos de milagros cuando estaba el pastor general, ¿verdad? El pastor fundador, las grandes alabanzas eran Jesús, 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 mi Jesús. Qué bello es pronunciar tu nombre al cantar, Jesús, mi Jesús. Y solo un pianito. Y terminaba, aleluya, 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 Señor. Y mire, y con esa alabanza llegaban milagros. La gente lloraba. Porque ese era un día de milagros, un día de peticiones, un día de ir a buscar al Señor, y no importaba lo que otra cosa más que adorar al Señor. En el tabernáculo de San Francisco miré que tienen algo así, que día de milagros o noche de milagros. Tienen día viernes, allá era viernes también. Sí que eso es bonito cuando se tienen suficientes días para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se llama? Podemos nosotros tener momentos, ministración, porque eso es lo que hace eso, momentos de ministración, ¿verdad? Y inclusive usted en su casa ponga alabanzas, adore a Dios, ¿verdad? Es precioso cuando todos lo logramos hacer. Momentos de paz, momentos de bendición, momentos donde recibimos toda la misericordia y el poder de Dios. Pero aquí no querían eso. ¿Por qué? ¿Qué era lo que impedía? La ceguera y la religión. Porque la religión ciega y tapa los oídos. Y entonces dice después, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, ya no son hijos de Abraham. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, oiga esto, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. No importa dónde sea, pero lo sanó, ¿verdad? Correcto, y que eran los religiosos. Sí. ¿Qué es el problema? Religiosos que enfrente de sus narices vino el Mesías y no se pudieron dar cuenta. Todas las profecías mesiánicas son las que hablan de la venida del Mesías, se cumplieron. Ante las narices de ellos no pudieron darse cuenta. Y después dice, y sabemos, versículo
y dice, y a mí me abrió los ojos, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Imagínense a quién se lo dijo. Aquí se metió en un rollo ese hombre, este ciego, que le sacaran los ojos, ¿verdad? Supuestamente irrespetuoso, porque lo que les dijo a ellos es que a mí me abrió los ojos y ustedes siendo los que supuestamente deben saber, están ciegos. Y después dice, y sabemos que Dios, versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Definitivamente. El mismo Señor Jesucristo dijo, bueno, si no me creen a mis palabras, crean a mis obras, porque las obras de Dios hago. Y después dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñan a nosotros. Y mire qué hicieron. Y le expulsaron. Permítame terminar el capítulo dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, y aquí viene el momento más importante para esta persona. No fue cuando le devolvieron la vista. Eso fue un anzuelo. Eso fue un, Juan, aquí estoy. Dice después, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? O sea, por eso les digo, él no era salvo. Él no entendía, él solo sabía que un profeta le había sanado. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y mire, y le adoro. Le adoró. O sea, se fue al suelo y se postró. Postrarse, mis queridos hermanos, es poner la frente en el suelo. La Biblia enseña, y eso usted lo puede ver en Apocalipsis, que Juan cuando tuvo la visión del cielo y el ángel que estaba hablando con ellos, vino Juan y se postró. Y entonces el ángel le dijo, detente, no lo hagas porque somos consiervos, adora a Dios. Entonces Cristo no podía aceptar adoración si él mismo no fuese Dios. Y entonces dice aquí, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Busque Juan 1:12, por favor. Juan 1, 11 y 12. Juan capítulo 1. Versículos 11 y 12. Versículo 11. Amén. Por favor, lea. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué fue en qué se transformó el ciego allí? En un hijo de Dios. En un hijo de Dios. Allí fue salvo. Allí fue salvo. Primero se transformó en un vidente, ¿sí? Pero eso, amados hermanos, aunque es una bendición tremenda, yo no tengo idea lo que, y ojalá que Dios no nos permita caminar por esos senderos. No sé qué es estar ciego, no lo sé. Solo cuando ella me daba mi remedio para los ojos, que me quedaba ahí sin ver nada por un rato, pero no tengo idea. Pero lo que sí Dios hizo conmigo hace mucho tiempo, yo siempre he detestado los lentes. Yo siempre he sido un lector. Yo leía, no sé, en mi trabajo leía 200 páginas de expedientes así todos los días, aparte de los libros que tenía que leer allí para poder dar una respuesta. Siempre fui lector. Pero cuando me tuve que poner un par de lentes, yo sentía que me habían cerrado la ventana, yo sudaba con los lentes y yo recuerdo que una vez le dije, Señor, te suplico que me sanes. Salíamos y me decía, mira, ¿ves aquel letrero que estaba allá? Y a mí me daba pena. Sí, pues ahí nos vamos a reunir, nos vemos dentro de tal cosa, ¿verdad? De tanto tiempo. Y yo me iba buscando, me iba con alguien para ir al lugar. Pero de repente, después de mi oración, un tiempo después me dijo, Mario, ¿ves allá, aquel lugar? Sí, le decía, sí, lo veo. Pues ahí nos vemos. Y me quedé yo. Lo vi. Y mire, y agarraba, yo tenía una Biblia, una cosita así, mire, ¿ve?
y así. Estaba toda la Biblia. Y cuando Dios me sanó, yo la leía, toda la Biblia. Y leí toda esa Biblia. Me encantaba y yo veía y los lentes, mis lentes, tenía unos lentes esos que hoy han vuelto a estar de moda, esos como de gota, ¿verdad? Esos eran mis lentes, ¡ay! Y los tiré. ¿Los vas a quebrar? No me importa, le los tiré. Pasaron 10 años y los lentes volvieron. ¿Por qué? Porque a un Lázaro, ¿qué cree que pasó con Lázaro? Se volvió a morir. Se murió. Qué tremendo, probó 2 veces la muerte, hombre. ¿Ah? A mí me dijeron eso, bueno, y si Jesús le hizo el milagro, ¿y entonces por qué se murió? Porque no lo resucitó, o sea, no lo volvió a la vida, no lo trajo a la vida eterna, ¿ah? Sino que ¿cómo es la palabra? No, la palabra lo vivificó, es la palabra. Lo volvió a la vida. Para que miraran el poder en ese momento de él. Exacto. Lo trajo de nuevo al sufrimiento, porque hermano, mire, la Biblia dice que allá en el cielo no va a haber dolor, no va a haber nada de las cosas que nos aquejan aquí, ¿verdad? Esa factura que tú estés tan abatido, que el teléfono, que no sé qué, allá no va a haber eso, ni Uber va a haber, pues, ¿ah? Ni ingresos va a necesitar, pero todo lo va a tener. ¿Ah? Entonces, en cambio aquí sí se aplica el que no trabaja. No come. Eso es aquí. Es aquí. Ok. Entonces, terminemos. Dice. Ya trabajé antes. Oigan, esto dice. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, oiga esto, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, miren, vean. Y los que ven sean cegados. O sea, lo que pasa es que Jesús traía algo nuevo. Traía el nuevo pacto. Venía a romper con lo antiguo. Y tenía las personas que iban a pasarse de ese, por decirlo así, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, tenían que renovarse. Por eso es que la Biblia habla de odres viejos y vino nuevo, y el vino nuevo tiene que ser puesto en odres nuevos, porque si no, como el vino cuando lo ponen comienza a fermentarse, ¿verdad? Y cuando el odre es viejo, no aguanta la presión del vino y se rompe. Entonces necesita el vino nuevo, un odre nuevo. Y entonces el vino nuevo, que es el Evangelio, que es el nuevo mensaje del Señor, ¿verdad? Que son las buenas nuevas de salvación, tiene que venir en una persona nueva. Alguien que ha nacido de nuevo. Amén. Entonces, siguen diciendo. Y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y oiga esto, mi hermano, oiga esto por favor, porque esta es una sentencia tremenda para todos aquellos que sabemos un poquito de Biblia. Para los que sabemos qué cosas hay que hacer. Dice, Jesús le respondió, si fueras ciego, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Por eso es que la Biblia dice, no os hagáis muchos de ustedes maestros. ¿Por qué? Porque cada cargo tiene una responsabilidad. Entonces, el hecho, por ejemplo, hermanos, mire, el hecho de estar aquí, compartiéndoles la palabra, tiene una gran responsabilidad de mi parte. O sea, tengo que prepararme, bueno, todas las cosas que ya hice, pero también yo no solo tengo que hablarles, tengo que, por decirlo así, modelarles la fe para hacerles de bendición. Pero si usted se detiene a pensar que el pastor me tiene que dar un buen testimonio, si no, no le creo, entonces usted pierde. Así es que, mis queridos hermanos, la ceguera, trae unos versículos. Me gustó este versículo, pastor, perdón. Dígame. Porque ahora dice, una cosa sé que habiendo yo sido ciega, ahora veo. Aleluya. Amén. Yo no sé cómo pasó, pero la cosa es que hoy yo soy salvo. Aleluya, ¿no cree usted? Se merece una Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Vamos ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo? ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Hermanos, mire, repase, vuelva a leerlo. Vuelva a leerlo. No, si es su Biblia, no tema mancharla. Subrayar, poner llamaditos. No tengan miedo, no tengan miedo. Ay, la Biblia es sagrada. No, el sagrado es el Señor. Amén. ¿Verdad? Así es que repase en su casa, vuélvalo a leer. Por eso esto queda grabado ahí. Yo ya Usted puede... muchas páginas son totalmente Aleluya, es que la palabra de Dios es preciosa, es hermosa, es para nosotros la palabra. Entonces, también que tengo eso, es que eso, mire, por eso es que es tan bonito uno siempre tener su propia Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia que uno ocupa de verdad, ¿verdad? Porque hay quienes tienen su propia Biblia, por fuera está toda hecha pedazos, pero por dentro bien nítida. ¿Qué quiere decir eso? No la usan, ¿verdad? Así me dijeron a mí. Usted es mal creyente. Le veo muy bonita la Biblia. Úsela, hermanos, use la palabra, léala, ore y pídale fuerza al Espíritu Santo para poderlo poner en práctica, porque no es fácil. Imagínense, yo conocí al Señor a los 30 años. Ya estaba casado, tenía hijos, ya era abogado, en despacho, ya tenía empleado a mi cargo. Ya según yo, mi vida estaba proyectada bien. Y de repente venir y saber que nada sé, y que la mayoría de las cosas que yo hacía y pensaba estaban erradas ante los ojos de Dios. No es fácil. Pero entonces usted viene a la palabra, usted viene a la oración, se congrega con los hermanos que tienen la misma intención que usted. Si usted se reúne con los hermanos o con las personas, no digamos hermanos, con las personas que no les interesa el Señor, usted pierde su tiempo. Está bien, no es que no le hable a nadie, ¿cómo no? Pero si usted va a dedicar tiempo, dedíqueselo a su familia, dedíqueselo a su crecimiento espiritual, a su trabajo, por supuesto, cosas que le produzcan. Amén. Pero irse a hablar tonteras con gente que yo no sé cómo cristianos se reúnen a hablar de los pastores, a hablar de los sacerdotes, a hablar de los malos cristianos. ¿Qué les importa? Mire, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A eso póngale coco. Aquellos que se desvían a cada rato y que están así, ¿verdad? Que caen, se levantan, hasta pelota de básquet parecen, en mi caso hágales, ¿verdad? Ore por ellos porque un día se afirmen, pero no pierda su tiempo con ellos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios, queremos darte, Padre, en esta noche por tu misericordia, por tu amor, por la palabra que nos das, Señor. Gracias, Dios, porque siempre nos vamos llenos, incluyéndome, papito lindo. Siempre nos enseñas, siempre nos bendices, nos corriges, no vuelves a reenrutarnos, Señor, en la verdad. Cuando las dudas que tenemos nos las aclaras y las que nos llevamos en la noche, cuando vayamos a la oración, sabemos que tú nos vas a volver a hablar. Gracias, papito lindo. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que han estado atentos, que vinieron a esta casa de oración y que han aprendido un poquito más y que hemos adorado un poquito más, Señor. Sabemos y entendemos que tú eres lo mejor que nosotros tenemos, Padre. Nada se compara contigo. Y porque amamos nuestras familias, tú todavía eres más importante que nuestra familia, porque tú nos has mostrado el amor para con nosotros, para con nuestros hijos, y nos bendices, nos sostienes, Señor, y por eso lo mejor que tenemos eres tú, Señor. A ti, papito lindo, sea toda la gloria y toda la honra. Ponemos en tus manos nuestra familia, Señor, nuestro trabajo, todo lo que somos, Señor. Te quiero dar las gracias por la vida de todos de una manera muy especial. Ahora quiero darte las gracias por la vida de mi hermano Juan, Señor. Hoy ha iluminado nuestros corazones, Señor, con esas pocas palabras que ha dicho, y nos hemos quedado con mucho deseo de que él un día le cuente al mundo entero, si es posible, lo que Dios ha hecho en su vida. Gracias, Padre, por el privilegio de conocerlos a ambos. Bendice este hogar, Señor. Bendice este hogar y que siempre el cielo esté abierto para este lugar, para mi hermano Edwin, de una manera muy especial, como el cabeza del hogar, Señor. Para cada uno de sus hijos, Señor. Para mi hermana Rosita, Padre. Siempre cuídalos y bendícelos, Señor.
Gracias, Padre. Nos cubrimos con tu sangre preciosa. Bendícenos a nosotros también, Señor. Y que nunca jamás, Señor, podamos sentirnos sin tu presencia en nosotros. Y si alguna vez nuestra mente boba llega a pensar eso, recuérdanos. Hey, yo aquí estoy contigo. Gracias, papito lindo. Te amamos con todo el corazón. En Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos orado y todos decimos amén. Y amén. Damos un fuerte aplauso.